Para las direcciones o los juzgados administrativos electorales del Tribunal Electoral, quienes deben dirimir en primera instancia estos procesos de impugnación, porque son dos instancias en el mundo del derecho electoral. Se impugna y esta causa va a un juzgado administrativo electoral, y si la persona afectada siente que no recibió una sentencia favorable, acude a otra instancia que sería el pleno de los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Técnicamente y de forma virtual, y lo puedo decir así hasta el momento, Luis Eduardo Camacho es el presidente de la Asamblea Nacional, aunque todavía no ha llegado el escenario, porque la elección es el 1 de julio, día de la instalación de la primera legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias. ¿Por qué presidente virtual? Porque él tiene a unos contrincantes visibles, y hablo de visible porque es la bancada de la libre postulación, la bancada Vamos de 19 diputados, incorporando a Bexeray Richard. A eso se le suman los 3 del movimiento Otro Camino. Sin embargo, el escenario a ellos los afecta directamente porque hay 2 de Otro Camino impugnados y 6 de la coalición Vamos. Es decir, que esa coalición va a llegar débil si los juzgados administrativos electorales no dirimen estas causas, y aquel que llegaría con un voto mínimo favorable para lograr la presidencia sería Luis Eduardo Camacho, quien ahora sería el presidente virtual, porque visiblemente no se ha visto un rostro por parte de la bancada panameñista, la bancada de Cambio Democrático y otras bancadas como la del PRD que conforman el hemiciclo parlamentario. Y aquí hay un precedente que se registró en las elecciones del año 2014, cuando el Pleno Legislativo, son 71 diputados, inició con 57 porque se presentaron 14 impugnaciones, y resulta que llegó el 1 de julio del año 2014 y esas impugnaciones no fueron resueltas por los juzgados administrativos electorales, por la instancia del Tribunal Electoral, y pasaron los meses entre en noviembre y enero de esa legislatura, cuando el Tribunal de la Causa decide y adjudica las curules para conformar los 71 diputados. Para estas elecciones de la Asamblea Nacional, algo similar podría ocurrir, porque se han impugnado 17 curules, 17 adjudicaciones en distintos circuitos plurinominales, y de esas quedarían 54 ya definidas. Es decir, que con 54 votos podría darse la elección interna en el Parlamento panameño para escoger la nueva junta directiva. Si este escenario se mantiene, visiblemente Luis Eduardo Camacho, el candidato impulsado por el oficialista Partido Realizando Metas, sería el presidente de la Asamblea Nacional, con los otros que designe este colectivo político, porque el músculo opositor viene de la corriente de la libre postulación, y así lo ha identificado el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien ha atacado a Juan Diego Vázquez, quien no aspiró a la reelección, pero es el líder del movimiento Vamos, el líder de la coalición Vamos. Y mientras, miren esta contradicción, y yo lo dije en uno de los análisis luego de la instalación o luego de la elección del presidente José Raúl Mulino, que Martinelli iba a ser un ancla para la administración de Mulino. Mulino todavía no ha llegado al poder, porque llega al poder el 1 de julio, y desde ya Martinelli es un ancla para Mulino, porque el discurso de Mulino es de acuerdo, es de consenso, es de tenderle el puente a los independientes, pero desde una embajada donde se encuentra trincherado el expresidente de la República, su discurso en redes sociales ha sido todo lo contrario, de ataques hacia la bancada de la libre postulación, de ataque hacia Juan Diego Vázquez, mientras Mulino reconoce que el líder de la oposición es Juan Diego Vázquez, el expresidente de la República rompe esos puentes que tiende el mandatario electo Mulino. Es que los dos están aceptando un mismo hecho, que hay un liderazgo en esta persona, en Juan Diego Vázquez, solo que uno está aceptando el liderazgo y le dice: oye, quiero sentarme contigo y tu bancada para ver qué hacemos por el país. El otro lo reconoce, pero para atacarlo. Al final los dos lo están reconociendo, solo que tienen estrategias distintas. ¿No cree usted?
Estrategias distintas, pero el más afectado va a ser el presidente electo de la República, José Raúl Mulino, porque este tipo de divisiones afecta la gobernabilidad del mandatario, quien debe tener los primeros meses consenso con el Parlamento. Los últimos presidentes que han llegado al poder siempre llegan con una luna de miel, obviamente con el órgano judicial, porque trata de ser independiente, pero el órgano legislativo, que es un ente más político, vimos en su momento a Juan Carlos Varela cuando logró el consenso con el Partido Revolucionario Democrático y junto al Partido Panameñista, y logró que ese consenso solamente durara los primeros 2 años. Vimos a el exmandatario de la República, bueno, hoy mandatario, porque su gobierno termina el 1 de julio cuando se instale la nueva administración presidencial, Laurentino Cortizo, quien presenta muchas de sus figuras en la Asamblea Nacional, y de todas las bancadas le dieron el espaldarazo. Solo algunos se opusieron a la administración en los primeros días de Laurentino Cortizo. Ahora el reto es más difícil para el señor José Raúl Mulino, quien llega al poder con un legislativo que está totalmente fraccionado y tiene el reto de tender puentes, acuerdos y que no haya una fricción entre estas líneas políticas. No ha llegado al poder y la división ya se ha visto porque los ataques han sido palpables, los ataques han sido visibles y, por un lado, él busca consensos y esos consensos son deteriorados, eliminados por el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli. Yo creo que al país le conviene que Mulino gobierne, pero alejado de Ricardo Martinelli, que gobierne de forma independiente, porque sí, ellos vendieron en campaña que Martinelli era Mulino y que Mulino era Martinelli, pero el presidente es José Raúl Mulino. Aquí en Panamá no debe existir un presidente de facto, aquel que, pese a que no esté en el Palacio de la Garza, controle y administre la cosa pública. Eso no debe existir en el mundo de derecho, y creo que José Raúl Mulino tendrá el reto de demostrarle al país que él es el presidente electo por el presidente por el que votó el electorado en los comicios recientes del 5 de mayo. Pensando ingenuamente, con inocencia, ¿no será que uno quiere tener el poder del legislativo porque el otro tiene el poder del ejecutivo? Puede ser, puede, porque donde José Raúl Mulino se descuide y no siga las indicaciones del exgobernante, tienes un poder legislativo que es sumamente fuerte. Los diputados siempre dicen que la Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Presupuesto, es la casa del jabonero. Vimos recientemente al ex ministro de Economía y Finanzas de la administración de Juan Carlos Varela reconocer que sí, él también pasó por el cuartito del matraqueo de la Comisión de Presupuesto y le solicitó o le recomendó al señor Chapman, ministro designado, que ojalá no pase por este escenario. Es decir, donde el Ejecutivo se revele a las acciones de los diputados van a formar o van a hacer su vieja práctica de matraqueo, donde ponen al funcionario del gobierno, lo atrincheran en un cuartito cerca de la Comisión de Presupuesto, donde le solicitan nombramiento, donde si no sigue las indicaciones le alteran o no le avalan el presupuesto de esa entidad, y donde, es decir, donde administradores de entidad pública han dicho que cada diputado tiene una cuota de nombramiento de 80 diputados, 80 nombramientos, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, nada más para que usted tenga una idea. Donde el Ejecutivo no siga las indicaciones del Legislativo, van a tener que pelear en un mundo político, ya sea en el Salón Chanchore o en la Comisión de Presupuestos, pero le tocará al señor José Raúl Mulino demostrar que existe una independencia en el órgano ejecutivo y que el órgano legislativo no va a poder poner de rodilla al ejecutivo como ha ocurrido en los últimos años. Ese escenario yo lo veo difícil porque la Asamblea Nacional siempre saca a relucir su músculo político con los diputados oficialistas. Y fíjese, siempre pensamos en el tema de presupuesto, el tema del dinero, y es cierto, ahí se ejerce un músculo de poder que, bueno, lo hemos visto cómo se ha usado en estos 5 años, donde el PRD, a pesar de que el gobierno tenía mayoría, prácticamente era su oposición, porque todo pasaba porque hay para mí. Y eso ocurría ¿dónde? En la Comisión de Presupuesto.
Pero hay una comisión también muy importante y que detiene de alguna forma todo el andamiaje del Ejecutivo. Comisión de Presupuesto. Porque desde que yo te tranco los nombramientos que tú envías, no te los ratifico, estoy trancando todo lo que tú puedas llegar a hacer o tengas en planes hacer en el Ejecutivo. Sí, y esas designaciones en las comisiones van a determinar de acuerdo a la proporcionalidad de los diputados electos. Los diputados que lleguen también a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quienes deben designar los presidentes de las 15 comisiones permanentes. Y una de esas importantes, al igual que la Comisión de Presupuesto, como usted lo ha mencionado, es la Comisión de Credenciales, donde pasan nombramientos importantes del Ejecutivo y que son ratificados. Y más que nombramiento, esa comisión es peligrosa para un órgano del Estado, y hablo del órgano judicial. Y hemos visto cómo los mundos políticos funcionan de forma paralela, donde procesos de diputados son ventilados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué hace la Corte? Archiva estos expedientes y el día siguiente los diputados de la Comisión de Credenciales también archivan los expedientes de los magistrados de la máxima corporación de justicia. Es decir, que esta comisión es importante y hay que ver con qué se encuentra el próximo presidente de esta comisión y cómo van a ser conformadas, porque el tiempo para conformar las comisiones son alrededor de 2 semanas. Las 2 primeras semanas después del 1 de julio se deben conocer quiénes son los presidentes de las 15 comisiones permanentes y qué partido político es el que va a adjudicar más posiciones a lo interno del Parlamento, y que esto podría ayudar a la gobernabilidad o a la división de 2 órganos importantes, tanto el legislativo y el ejecutivo. Hugo Famani. La gobernabilidad o ingobernabilidad, a propósito, pero en fin. Gracias, don Félix Antonio Chávez Paisano, por habernos acompañado esta mañana.